Hola a todos los que nos ven desde Facebook, sean bienvenidos a la segunda sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy contamos con una invitada interna del GIL. Ella se llama Natalia Guerrero Cerón y nos hablará de la detección de paráfrasis en versiones de la Biblia. Respecto a Natalia, puedo mencionar que es egresada de Lengua y Literatura Hispánicas de Bezacatlán y es pasante del GIL. Tiene ya unos 3 años que se integró aproximadamente, si mal no recuerdo. Y bueno, sin más, deseo la palabra a Natalia. Adelante, puedes hablar y puedes empezar a compartir pantalla. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo les presentaré un proyecto que, es un proyecto, mi proyecto de tesis, pero inició como un proyecto con ACID, en el cual la líder es la doctora Gema y se titula Detección automática de paráfrasis mediante métodos basados en la distribución de texto. Y bueno, este proyecto se suscribe a ese proyecto con ACID. Y bueno, comenzaré. Bueno, eh, este proyecto trata de un tema que me gustaría aclarar, que es la paráfrasis. La paráfrasis es una relación de equivalencia de contenido entre textos. Y bueno, ¿en qué consiste esta propuesta de análisis? Básicamente es una metodología que facilita la detección automática del fenómeno de paráfrasis en un corpus de 4 traducciones del Evangelio Sinóptico de San Marcos al español. Bueno, para la creación del corpus de Biblias se tomaron 2 criterios principales, pero bueno, el principal fue la compilación de 4 traducciones de la Biblia al español por el criterio geográfico y cronológico, el cual comentaré más ampliamente adelante. Pero bueno, también está el criterio de selección del Evangelio sinóptico de San Marcos, eh, es decir, ¿por qué específicamente ese? Y bueno, es por la relación de similitud que comparte con los evangelios sinópticos de San Mateo y de San Lucas. Es decir, esa similitud se encuentra en la estructura y en el contenido. Bueno, también para hablar del criterio geográfico es importante mencionar que se eligieron Biblias traducidas en Latinoamérica y en España. Em, las que se tradujeron en Latinoamérica fueron Hahnemann y la latinoamericana, y las españolas fueron la Nácar Colunga y la Nueva Biblia Española. Ahora, en cuanto al criterio cronológico, pues eligieron Biblias anteriores al Concilio Vaticano y posteriores, 2 y 2. Las anteriores fueron la de Hahnemann y la Nácar Colunga, y las posteriores fueron la española y la latinoamericana. Aquí está un condensado de estas elecciones. Por una parte tenemos el criterio cronológico y por la otra el criterio geográfico. Y las combinaciones que resultaron de ambos criterios fueron las siguientes. Por una parte, la traducción de Nácar y Colunga contra la Nueva Biblia Española, esas fueron comparadas porque eran 2 Biblias españolas, una española y una latinoamericana, es decir, la Biblia española contra la Biblia latinoamericana, y Biblias latinoamericanas, que fueron la traducción de Hahnemann contra la de latinoamericana. Bueno, para esta propuesta de análisis se generaron categorías para detectar los casos de paráfrasis específicamente, y estos casos de paráfrasis se retomaron principalmente de Margarita Mota y Alberto Barrón. Las 5 categorías propuestas aquí pues funcionan a partir de una lógica gramatical que ayuda en el señalamiento objetivo de paráfrasis para la recreación de su funcionamiento si se intenta llevar a un modelo matemático de la lengua. Las categorías son omisión, sustitución, modificación morfológica, modificación en el orden de las palabras y, bueno, la de iguales, que ahorita explicaré de qué tratan.
La omisión, pues bueno, este fenómeno consiste en la eliminación y o adición de palabras dentro de una oración sin modificar el sentido común que comparten los pares de textos analizados. Aquí podemos ver el ejemplo de el mismo versículo de dos Biblias diferentes, la Nueva Biblia Española contra la latinoamericana, y vemos que dicen prácticamente lo mismo, pero bueno, lo que cambia en este caso es que además de la conjugación del verbo y bueno, además de la conjugación del verbo, pues cambia que se le omiten las palabras los que y eran unos. En eso básicamente se basa esta categoría, en la omisión de algunas palabras sin alterar el sentido original, o bueno, el mismo sentido. Y por otra parte tenemos la sustitución, que es básicamente cuando se cambia una unidad léxica por otra y tienen un valor correspondiente. En este caso, bueno, esta categoría implica fenómenos principalmente semánticos. Y como podemos ver aquí en la comparación, pues están subrayadas algunas palabras iguales, igual son los mismos evangelios, pero de diferentes Biblias. Y aquí podemos ver que se sustituye hecha por terminada o viceversa. Llegaron a por tocaron y en por te. Y lo demás es prácticamente lo mismo. En este sentido, pues igual se dice lo mismo, pero se cambian algunas palabras. Y las palabras son casi sinónimos y no alteran el sentido original. Bueno, el sentido que comparten ambas oraciones. Ahora tenemos la modificación morfológica que, bueno, se basa en cambios morfológicos que sufren las palabras. En esta categoría se conserva el lema, es decir, como la palabra, bueno, el morfema base, la palabra original, por así decirlo, que es un tema un poco más complejo, pero básicamente es como se conserva la misma palabra sin ningún tipo de modificación morfológica. Y eh, ese es el lema, pero en general esta categoría de lo que trata es de explicar cuáles son ese tipo de cambios morfológicos y señalarlos. Y bueno, esta categoría no se ciñe a una sola categoría gramatical, pues puede existir adverbialización y demás. Y de esto trata. Y como podemos ver, tener raíz y tenían raíces, pues lo que cambia es que se convierte en plural y secó y secaron, igual lo mismo. Entonces, en eso consiste esta modificación morfológica, que son las mismas palabras, pero con un cambio morfológico. Y pues bueno, la modificación en el orden de las palabras, que básicamente es que se cambia el orden, como podemos ver en el ejemplo de los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y después al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, vemos que no se omiten los apóstoles ni, volver, ni el verbo volver. Sin embargo, se cambia de lugar. Y los iguales, que como tal no es una categoría bueno, no es un fenómeno de paráfrasis, pero funciona para su detección, pues señala las partes del texto que usan exactamente las mismas palabras. Y aquí podemos ver que en dos traducciones diferentes de la Biblia se dice, tiene lo mismo, o sea, es el mismo texto exactamente. Y bueno, em, para determinar, más bien, para detectar estos fenómenos se llevó a cabo una metodología. Esta metodología se fundamenta en lo que pueden ver en esta tabla, es decir, una ubicación que por una parte señala, pues sí, de qué unidad léxica se trata o de en qué momento de la oración se está analizando cierta cosa, y ahorita verán por qué. Y bueno, también encontramos Biblia 1 y Biblia 2, que son las Biblias que se comparan con sus respectivas unidades léxicas, los fenómenos que se encuentran de la comparación de estas dos unidades léxicas comparadas. Y bueno, aquí ya está un ejemplo para materializar esta explicación,
y bueno, consiste en lo siguiente. Como pueden ver, en donde dice Nácar Colunga se encuentra el contenido de la Biblia de Nácar Colunga. La ubicación de, por ejemplo, la primera comparación de las primeras unidades léxicas, principio y orígenes, es el libro de Marcos, es decir, las 3 primeras letras, capítulo 1, versículo 1, y ahí nos está diciendo que es la primera unidad léxica. Bueno, ahora bien, aquí de esta comparación vemos que principio y orígenes corresponden semánticamente respecto a la oración, sin embargo no son la misma palabra, entonces por esa correspondencia semántica existente es una sustitución. Entonces en la unidad léxica número 2 podemos ver que del y de la son modificaciones morfológicas y se marcan con MM. En la 3 vemos que el Evangelio y Buena Noticia son sustituciones, es una sustitución. Y bueno, por ejemplo, aquí hay un caso en el número 4 de la misma palabra y se pone nada más y porque es exactamente lo mismo. Jesús y Jesucristo igual es una modificación morfológica. En el caso de Mesías, pues bueno, como no hay un correspondiente como tal, se pone un guión y se marca como una omisión. Entonces, pues bueno, básicamente en esto consiste y sus marcadores son la letra inicial de la categoría. Y bueno, este es un ejemplo, bueno, este es un caso un poco más complejo, porque esta categoría tiene 2 reglas muy importantes. Y una es que nunca va sola esta categoría, pues aunque estén en distinto lugar las palabras analizadas, unidades léxicas analizadas, existe un correspondiente. Y aunque, bueno, no estén en el mismo lugar, hay que considerar que el fenómeno puede tener dentro de sí otro tipo de fenómenos y descartarlo, pues haría un poco menos exacta esta detección. Y bueno, por otra parte, se ponen entre corchetes. Esto para no alterar el texto original y ahorita voy a explicar por qué. Bueno, la forma de marcarlo es igual, son igual las iniciales, guión, y se pone el tipo de categoría que la acompaña. En este caso, pues podemos ver que la oración como tal dice, he aquí que envío delante de ti mi ángel que preparará tu camino. Por una Biblia y por otra Biblia, mira, envío mi mensajero delante de ti. Él preparará tu camino. Aquí podemos ver que tanto mi ángel como mi mensajero tienen un correspondiente en la otra oración. Sin embargo, no están en el mismo lugar, pero no porque no estén en el mismo lugar significa que no existe su correspondiente. Entonces, para hacer la comparación y que se muestre la evidencia, por así decirlo, de que existe ese correspondiente, se pone entre corchetes y se marca en el lugar donde es, bueno, al lado del correspondiente. Y básicamente en eso consiste. En este caso, pues da como resultado que en el caso de mi ángel y mi mensajero, pues mi y mi son exactamente iguales, entonces igual, y se marca como modificación en el orden de las palabras e igual, y ángel y mensajero también, bueno, son sustituciones porque se corresponden pero no son exactamente la misma palabra, entonces se marca como una sustitución y una modificación en el orden de las palabras. Bueno, de este trabajo se generaron, bueno, este corpus sí fue algo grande y se obtuvieron varios resultados. Entre ellos pudimos rescatar que el total de palabras iguales, bueno, de unidades léxicas iguales fue de 1072, de omisiones 743, de sustituciones 402, de modificaciones morfológicas 165 y de modificaciones en el orden de las palabras 189 con sus respectivas variantes. Y
Y bueno, ahora sí, como conclusión, bueno, hay varias. Primero que esta propuesta de análisis tiene varias aplicaciones a futuro, entre ellas la creación de diccionarios de terminología bíblica o de fenómenos lingüísticos. Y bueno, para afinar esta propuesta, sería muy bueno agregar, por ejemplo, más especificaciones respecto a las áreas morfológicas, sintácticas, semánticas y gramaticales para que se pudiera tener como más detalle de cada una de las categorías y de las cosas que se encuentren en general, de los fenómenos que se encuentren. Y bueno, gracias a la versatilidad de esta propuesta de análisis, es posible que se trabaje en otro tipo de textos de cualquier otro género. Y como este estudio como en este estudio se trabajan las Biblias, desde la estructura propuesta de análisis es posible realizar un análisis de sesgos que se le atribuyó históricamente a la Biblia latinoamericana. Porque bueno, se dice que esta Biblia tenía un sesgo comunista y de alguna manera por eso en su momento se llegó a cancelar y así. Pero bueno, este análisis de sesgos actualmente está siendo trabajado por el grupo de ingeniería lingüística y es desde una rama más filológica que lingüística, pero bueno, también se complementa. Y bueno, una alternativa viable para trabajar esta propuesta de análisis desde el procesamiento del lenguaje natural sería llevar esta metodología a métodos computacionales que determinan la existencia de paráfrasis a partir de las categorías propuestas aquí. Y bueno, una forma de apoyar esta tarea sería que mediante Freeling se etiquetaran las palabras por categoría gramatical para facilitar, bueno, el procesamiento de las unidades léxicas. Y bueno, finalmente esta propuesta de análisis podría apoyar en áreas que se enfocan al aprendizaje y el desarrollo cognitivo, al ofrecer una manera de reestructurar y generar expresiones del mismo concepto de maneras diferentes. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Natalia, por tu Gracias. presentación. Un tema del cual se está dando a hablar muchísimamente, que es la paráfrasis, orientado un poquito más a cuestiones como de plagio. Pero bueno, abro la sesión para preguntas. No sé si alguien de aquí del Zoom tenga alguna pregunta, puede alzar la mano o puede simplemente encender el micrófono. Y para quienes nos sintonizan en Facebook, pueden poner sus preguntas en la sección de comentarios. Y bueno, ya tenemos una pregunta. Doctor, adelante. Sí, pues muchas gracias, Natalia. Es un gran trabajo lingüístico y bueno, hay que aprender a apreciarlo porque realmente el analizar todo Marcos para 4 Biblias y ver qué fenómenos ocurren en cada uno de ellos es un trabajo tremendo. En este sentido, me gustaría saber qué tantos versículos, cuántos versículos hay en Marcos, si lo sabes, si lo tienes por ahí, por favor. No tienes el micrófono. Bueno, el total de versículos como tal, es que bueno, aparte de los versículos se contaron los capítulos, contando los capítulos. No, ¿cuántos versículos al final de cuentas hay en Marcos? Bueno, voy a buscar rápido el dato porque sí tengo el dato exacto. Pero bueno, ese es un dato que creo que vale la pena que lo sepas, ¿eh? Y es importante saber esto, porque tú analizaste no sé cuántos versículos, pero estamos hablando de unos 16 capítulos al menos, que es lo que estoy viendo, no sé cuántos sean, y más o menos algunos llegan a ser hasta 20, 30 versículos,
Entonces, sí estamos hablando de una cantidad considerable, de unos tal vez 600 versículos. Quiere decir que tú estás analizando 600 versículos de 4 Biblias diferentes. Eso fue lo que hiciste. Sí, Los analizaste todos, si no me equivoco. sí, unidad léxica por unidad léxica. Entonces, imagínate, haz las cuentas. O sea, empecemos desde ahí. O sea, eso es lo que es importante, el análisis lingüístico que hiciste, de detectar las paráfrasis, los tipos de paráfrasis en 600 versículos de 4 versiones de la Biblia. Entonces, es un mundo. Y de esas 600, lo que no me resulta claro es cómo está tu tabla donde presenta los resultados finales, porque si estás hablando de 360 iguales y no me resulta claro ahí, porque, a ver, una cosa es cuántos versículos, que son muchísimos, y otra cosa es que en cada versículo tú analizas cada unidad léxica, cada par de unidades léxicas para ver si son iguales, si son modificaciones, sustituciones y demás. Entonces ya quiere decir que si tuviéramos, por decir algo, 10 palabras, 10 unidades léxicas por cada versículo, estamos hablando cerca de 6,000 palabras en una Biblia, comparadas contra otra Biblia y otra Biblia. Y no veo que realmente se reflejen esos números en tu tabla de resultados final. Sí, sí, bueno, ahí se me barrió y no lo puse, pero como tal, el número exacto es ay, discúlpenme, que lo tengo aquí. Pero bueno, en un momento le contesto cuál es el número exacto de palabras para que se entienda en relación de que se sacaron, o imagino, el número total de unidades léxicas y así. Y por otro lado ya, algo que sería muy interesante, si analizáramos exclusivamente la Biblia, podríamos, sabiendo cuáles son los cambios que ocurren en una paráfrasis, sería interesante poder llegar a dar una gradación en cuanto a la paráfrasis que ocurre entre un versículo con otro versículo. Esto es darles un valor y decir, ok, se parecen, no se parecen, en qué tanto, ¿sí? Yo creo que eso sería interesante en algún momento. Ese es parte del trabajo futuro al que podríamos llegar analizando los distintos fenómenos que ocurren en cada versículo. Sí. ¿Sí? Ok. Sí, bueno, respecto a la primera aclaración, pues en total se analizaron 45 versículos por Biblia, es decir, 270, y se suman, bueno, en total fueron 5,272 palabras. Okay. Esto quiere decir que no has analizado todo. No, todo el libro de Marcos hasta ahora no. Entonces nada más analizaste 45 versículos. Ajá. Ok. Eso es bueno. Entonces no analizaste los 600 o alrededor. No, 45. no. Ok. Bueno, eso creo que es importante saberlo. De acuerdo. No está mal, porque al final de cuentas es una tesis de licenciatura y no puedes dedicar toda tu vida en esto, a menos que trataras de automatizarlo, y que eso estaría bien.
bueno, y de ahí ya podríamos desprendernos a otras cosas, porque podríamos utilizar para, por ejemplo, variaciones morfológicas, pues un analizador morfológico que es sumamente sencillo, o para cambio semántico ver si utilizar WordNet o algo parecido para ver si realmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Para los cambios semánticos. Entonces, eso sería interesante pensar en cómo automatizar todo esto que tú hiciste manualmente. Y antes, ya para terminar, ¿qué tanto tiempo te llevó a analizar esos 45 versículos por 4? Bueno, considerando que hubo anteriormente otra propuesta que era un poco más general y después se hizo esta que tenía un número un poco más reducido de categorías, más o menos pues sí fueron como 5 meses, sí fue un trabajo un poco largo y sobre todo por que se revisó unidad léxica por unidad léxica y como tal se vio el tipo de fenómeno y luego habían fenómenos que eran un poco confusos, entonces a veces detenerse un poco y analizar específicamente si era o no y todo eso, pues sí, fueron 5 meses aproximadamente. Ok, bueno, adelante, Gemma. Gracias. Gracias. Gracias, Natalia, por tu trabajo. Es algo en lo que hemos estado trabajando tanto tiempo que ya hay momentos en que ni me acuerdo de exactamente de lo que estamos haciendo. Me parece muy interesante desde todos los puntos de vista este trabajo, pero también me parece muy polémico en el sentido de que veo agua por todas partes, no por tu culpa, ¿no? Pero cuando en tu presentación hay cosas no sé, que no me acaban de cuadrar. Por ejemplo, claro, ahora has dicho que solo has analizado 45, que son 180, ¿no? Pero aún así, a mí o sea, los ejemplos que has puesto me han gustado mucho, ¿no? Pero ahora sí que me gustaría haber visto algún resultado cuantitativo, tipo tantos versículos o de tantas Biblias, unas 3 Biblias tienen una gran coincidencia, que habrías podido poner algún número ahí del 80% o de no sé, o sea, algunos resultados que cuantificaran la variación, la no variación, qué Biblias entre unas y otras tienen más variación, tienen menos, porque tú creo que has analizado todo y ahora creo que, según lo que has presentado hoy, te falta un poco de reflexión sobre lo que has hecho. O sea, tú pones todas tus tablas y todo y ahora nos tienes que decir, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Porque luego una cosa que me ha llamado también la atención cuando has puesto tus conclusiones es que no has concluido nada sobre las Biblias que estás analizando. Por ejemplo, no se te ha ocurrido concluir, es que Juneman es un reaccionario conservador, que no sé. No nos has dicho nada. O sea, solo has dicho cosas generales sobre el método, ¿no? Pero sobre la materia que tú has tenido en tus manos, no has, como que no, claro, supongo que sí que has sacado, ¿no? Pero me habría gustado, me he quedado como con ganas de saber más cosas. Creo que a lo mejor habrías podido incidir ahí un poco más. También me pasa que nos has hablado del sesgo, ¿no? Y de que se puede estudiar el sesgo. Bueno, con lo que tú has hecho ya se puede estudiar. También me habría gustado oír, bueno, pues hemos visto que ha habido una sustitución semántica desde la Juneman a la latinoamericana y una reaccionaria y otra muy progresista y quiero ver, a ver qué tipo de léxico ha usado una y ha usado la otra y si son sinónimos, si son antónimos, no sé. Creo que has hecho el análisis y te falta ahora una reflexión tanto cuantitativa como cualitativa de lo que has hecho. Por ahí yo creo que en tu exposición tienes más vías de mejora. No digo como trabajo futuro porque a lo mejor ya lo has hecho. Lo que pasa es que no lo he podido ver
y creo que es muy interesante. Y todo esto de estudiar el sesgo, de estudiar las diferentes perspectivas que uno da cuando traduce, etc. Luego hay cosas, por ejemplo, cuando dices que Jesucristo, Jesús, Cristo, Jesús, Mesías, eso ahí no hay nada. O sea, hay cosas que yo creo que son polémicas. Quiero decir, yo ahí no estaría de acuerdo contigo, con tu análisis, pero eso ya son cosas más, bueno, pues más de detalle, ¿no? Entonces sí que no sé si nos podrías aportar alguna reflexión sobre todo esto que te he dicho, que sé y supongo que has hecho, pero que no nos has presentado, sobre más resultados cuantitativos, cualitativos, qué has visto tú sobre el sesgo, qué opiniones políticas, sociales, teológicas se traslucen en estas traducciones, no sé. Sí, bueno, pues podría decir que, bueno, por partes primero, respecto a resultados un poco más concretos y más interesantes en cuanto a la lingüística y así, podría decir que, pues bueno, se encontraron muchos casos de, bueno, algunos casos más bien de cambio de por variante dialectal, que sobre todo se vieron en la latinoamericana. Tenía hasta eso como un poco más riqueza lingüística, por así decirlo, en el sentido del cambio que hubo en el uso de las palabras y para determinar ciertos conceptos. Por ejemplo, recuerdo mucho que mencionaban ese concepto de comunidad y así que de alguna manera sí podría tener relación con esa crítica que se le hizo y hasta cierto punto pues se podría entender, pero, y bueno, respecto al sesgo, sí podría decir que de hecho uno ocupa como, sobre todo la Biblia, pues sí, yo creo Huneman y la Biblia, la Nueva Biblia Española ocupan pues palabras, ajá, y nácar, ocupan palabras un poquito más, no sé cómo decirlo, pero quizá podría ser la palabra ad hoc al pensamiento, bueno, a los conceptos bíblicos sin ninguna especie de sesgo ni nada de que diera a entender que tenían alguna postura en específico más que una, por ejemplo, en vez de usar la palabra pueblo, usaban la palabra eh, personas o cosas así. Entonces, en ese sentido sí se nota eh, como mucho recato, por decirlo así, para no mencionar cierto tipo de palabras que hubieran podido usarse en la traducción, sin embargo no se usaron. Y bueno, también sí creo que me faltó poner cosas más interesantes respecto a la lingüística, pero pues, por ejemplo, hubo un caso en específico muy interesante en el que creo que era en Yuneman, que se usaba mucho la conjunción y, era, por ejemplo, decía, y venía de tal lado, y luego hizo, y ta, ta, ta. Y al inicio, eso de hecho lo discutí con mi asesor de tesis, Gerardo Sierra, que yo pensaba que solamente era como un error, ¿no? Así como algo que, como por decirlo así, una falta, no sé, de léxico, por así decirlo. Pero después, hablándolo un poco más, nos dimos cuenta que era como una figura retórica, que a lo que de alguna manera expresaba era como la unidad, pues, por así decirlo, en el sentido de que el y daba como una correlación con lo anterior y no solamente eran como casos aislados. Eso fue algo interesante que encontré. También, bueno, pues hubieron muchos casos de eclitización, muchísimos, y hubieron casos, pues también, no sé, como de repeticiones de verbos específicos, y pues es que sí, de verdad sí se sacaron muchos resultados, y
Y pues bueno, entre ellos fueron esos. Por ejemplo, la repetición del nombre propio Jesús en las omisiones. O sea, se omitió muchas veces el nombre propio Jesús porque en la versión de Juneman se repetía bastante. Sí, pero otro? Jesucristo es Jesús Mesías. Eso es lo que te decía antes. Ah, sí. La cosa es que en ese ejemplo en específico era Jesucristo contra Jesús. Entonces, el caso de Mesías. Mesías se omitía, por así decirlo, en cuanto a... O sea, podría considerarse Mesías junto con Jesucristo una unidad léxica, pero no era una que como tal se repitiera muchas veces así. Entonces, como que no tenía un criterio específico objetivo para juntarlas, para juntar Mesías con Jesucristo. Y por eso decidí ponerla como omisión. Sí, es que estas cosas creo que son bastante difíciles de decidir. Sí, sí, un poco, Vale. porque intenté justificar absolutamente todo, entonces en ese caso sí, la verdad no, objetivamente no encontré una justificación. Muy bien. Bueno, gracias. Te animo a que sigas ahondando más, ¿no?, en algunos aspectos ideológicos, lingüísticos, o que si son reflexiones que ya has hecho, pues que las puedas incluir en tu trabajo. Porque, bueno, ya que te has dado el trabajar, creo que vale la pena sacarle provecho a la reflexión sobre estos fenómenos. Gracias. No, no, de qué. Gracias, doctora. Gracias, Natalia. Tenemos un par de preguntas aquí en el chat de Zoom, entonces tenemos todavía tiempo, voy a proceder a leerlas. Francisco pregunta, hola, Nat, muy buen trabajo. ¿Qué diferencias en tus resultados crees que puedas encontrar al analizar un corpus cuyas variaciones entre pares de oraciones pueden ser más complejas? Bueno, esa es una buena pregunta porque creo que algo que caracteriza este corpus es que pues son traducciones, es decir, comparten un original. Entonces, si se cambiara el texto, sí sería un poco más complejo porque, y dependiendo de qué sea lo que se analice, pero supongamos en el caso de traducciones, supongo que sería algo similar, pero si fuera otro tipo de texto que no fueran traducciones, probablemente sí se encontrarían pues fenómenos, sería más difícil encontrar fenómenos más bien. Y creo que sí sería difícil, pero no sería imposible, porque precisamente la estructura que presenta este corpus es una, pues, bastante versátil, sí, porque puedes meter cualquier oración, bueno, pares de oraciones y podrían analizarse si tienen un parecido, por así decirlo, pues importante. Pero dado que la metodología como tal es solamente una tabla en la que puedes meter cualquier tipo de información, yo creo que sí, para hacer el análisis, yo creo que sí se podría con cualquier otro texto que sería un poco más complicado, pero, pero sí, no sé si contesté la pregunta. Pues, si no, Francisco, sí, ok. Sí, la pregunta fue contestada. Gracias. Tenemos una pregunta más. Es de Gema Dávila Magaña. Pregunta Gema. Felicidades por el análisis, Natalia. Me gustaría preguntarte, ¿darás algún enfoque descriptivo en el ámbito de los cambios en las traducciones, en torno a que la traducción se realiza y actualiza con el propósito de un mejor entendimiento dependiendo de la temporalidad y uso del lenguaje? Retomando ello, ¿investigarás culturalmente los posibles cambios? Creo que es un poquito más o menos lo que te planteaba Gema. Gema, la doctora. Sí, pues bueno, es que ahí hubo un tema también, que como tal, si yo quisiera investigar filológicamente, por ejemplo, los cambios que hubieron, pues tendría que ser otro estudio porque el mío es en ese sentido más lingüístico. O sea, no me fui históricamente, por ejemplo, a la raíz de las palabras,
Y por eso no puedo determinar exactamente hacia dónde se fue un poco el traductor al momento de, por ejemplo, elegir la palabra persona, sino pueblo. Entonces, puedo determinarlo, por así decirlo, como por sentido común, pero creo que el estudio filológico precisamente se centra más en las razones históricas por las cuales, bueno, las razones históricas y lingüísticas que determinaron el uso de ciertas palabras sobre otras. Entonces, como tal, eso podría ser una parte del estudio en torno a la cultura y así, pero sí tendría que ser desde una perspectiva un poco más filológica, si es que lo llegara a ser en este sentido. Y pues bueno, no lamentablemente, pero el mío es prácticamente lingüístico. Gracias, Natalia. Parece que no tenemos más preguntas en la sesión. Y en ¿Cómo Facebook, defines, al parecer, Natalia, la diferencia entre lingüística y filología? Pues bueno, que la filología tiene que ver con el estudio de una raíz etimológica y del estudio histórico de la lingüística, y la lingüística, al menos desde el sentido estructural del que lo manejo, como tal no revisa las razones históricas del léxico. O sea, ¿tú diferencias filología, diacronía, lingüística, sincronía? Sí, de alguna manera. Bueno, aquí Gema Dávila está poniendo algo interesante. Los factores culturales influyen en el lenguaje y su uso. ¿Sí? Entonces, también la cuestión de la cultura tiene que ver con la lingüística. Sí, sí lo creo, pero bueno, es que también como es un caso en el que se podría decir, lo que se intenta es hacer categorías lingüísticas muy objetivas y muy concretas respecto a un fenómeno. Yo no podía ponerme a analizar pues razones socioculturales y así si mi objetivo era encontrar pues categorías objetivas y específicas respecto a un fenómeno particular, que en este caso era la paráfrasis. Y la verdad no niego que sea muy interesante porque de hecho pues, para mí lo fue durante mucho tiempo, pero tampoco podía meterme por otros lugares que no iban hacia el objetivo principal y particular que era detectar el fenómeno de paráfrasis. Sí, realmente esto creo que es importante, ¿no? Delimitar cuál era tu objetivo. Y en este sentido era simplemente analizar qué tipos de fenómenos parafrásticos ocurrían entre los versículos. No era llegar más allá de eso, era hacer un estudio cuantitativo y cualitativo, y algo que hubiera sido bueno presentar era no solamente lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Algunos ejemplos de tus distintos fenómenos y explicación de ellos, o tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso lo tienes reflejado en tu tesis, pero bueno, en la presentación, pues, fue muy sucinta y, bueno, ya hablaremos de eso. sí, tal vez igual eso se debe a que fue una presentación de que le dije un poco con poco tiempo a Natalia, porque hubo cambios de último momento en cuanto a las sesiones del seminario original. Tal vez eso explique un poco la brevedad. Bueno, no tenemos ya preguntas ni en Facebook ni aquí en el Zoom. Entonces lo vamos a dejar así. Muchas gracias a quienes escucharon en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Si todo sale bien, tendremos un invitado externo. Y ya saben que quienes están aquí con nosotros en el Zoom, nos quedamos un ratito más. Hasta luego. Gracias, Natalia.